Un ministerio de 3 años y medio es la base de la cultura católica y prácticamente de todo el cristianismo. Es la teoría que han sostenido grandes eruditos, doctores y cuanto título haya para referirse a los expertos en la palabra de Dios. Pero vayamos a la Biblia, que es la base de todo nuestro conocimiento, recordando que la Biblia tiene una sola interpretación y que si usted tiene que acomodar datos y detalles para hacer que la Biblia coincida con tiempo y verdad, entonces usted está creyendo en un amigo invisible. De la misma forma que lo hicimos con el diezmo, vamos a empezar por lo básico y de manera didáctica, para no dejar por fuera ningún detalle que nos dé la pista de cuánto debería de durar el ministerio. La primera mención de un sacrificio para Dios se encuentra en Génesis 4:4, capítulo que nos cuenta la historia de Caín y Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Un dato importante en la historia de Caín y Abel es que Abel se dedicó al pastoreo solo por amor a Dios, para ofrecerle sacrificios, ya que el consumo de carne solo se permitió por el Creador luego del diluvio a Noé y su familia. El capítulo número 22 de Génesis nos habla de cómo la fe de Abraham fue puesta a prueba, cuando el Creador le pidió que sacrificara a Isaac en el monte Moriah, recordando que este monte Moriah es donde se construyó Jerusalén años más tarde y donde queda exactamente el sitio de crucifixión de Jesús. En el verso 6 de este capítulo, Abraham coloca sobre los hombros de Isaac la leña para el sacrificio. Y el verso 7 dice así: Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Nótese que Abraham dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Nunca dice nos dará o nos proveerá, sino que el mismo Dios se proveerá su cordero para su holocausto. En el verso 13 se lee: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Un carnero, por definición, es el macho de la oveja, el encargado de reproducir a los corderos. Éxodo capítulo 11 nos habla de cómo Jehová anuncia la muerte de los primogénitos en Egipto. En el capítulo 12 se habla de la instauración de la Pascua, la primera vez que comerán cordero, y cómo la sangre de ese cordero, marcada en los dinteles de las puertas, librará al pueblo de Israel de la muerte de esos primogénitos que solo le sucedería a los primogénitos de Egipto. El verso 5 del capítulo 12 nos dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces encontramos que en la primera Pascua que el Creador pidió que se celebrase, se sacrificó un cordero de 1 año. El capítulo número 23 del libro de Levítico nos habla de lo que son las fiestas solemnes. Estas fiestas son conocidas también como las fiestas de la peregrinación.
y son las tres grandes fiestas en las que el pueblo de Israel estaba obligado a subir de todo el territorio hacia el templo en Jerusalén. Estas fiestas son el Pesach o Pascua, el Shavuot o fiesta de los 50 o como la conocemos nosotros como la fiesta de Pentecostés. La tercera es la fiesta de los tabernáculos o de los Sukkot, que nosotros conocemos como el Pesebre. El verso número 5 de este capítulo nos dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y el verso número 12 nos dice: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Siendo el libro de Levítico el que da las instrucciones para las fiestas y sacrificios en el templo, vemos cómo nos confirma que el cordero debería ser de un año y sin defecto. Pasemos al libro de Esdras, que nos habla del regreso luego de 70 años de cautiverio en Babilonia. Nos dice el verso 19 del capítulo 6: también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Estas personas que celebraron esta Pascua no habían nacido en Jerusalén, no conocían ninguna de las fiestas solemnes, pero el verso 18 nos dice: y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y sabemos que el libro de Moisés, Levítico, nos dice que es un macho de un año sin defecto, el cordero que había de ser sacrificado. Pasemos al libro de Isaías. En el libro del profeta Isaías encontramos prácticamente todas las cosas que el Señor haría en su ministerio, lo que hablaría, lo que cumpliría, lo que padecería y cómo resucitaría. En el capítulo 61, verso 2, leemos: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En el verso 4 del capítulo 63 leemos: porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Este verso forma parte de la revelación de Juan, confirmando así el año agradable que predicaría y que está predicho desde Isaías. Vayamos al Nuevo Testamento. Libro de Lucas, capítulo 4, versos 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Acá se nos confirma lo que vendría a cumplir, pero que esa profecía solo se cumpliría hasta predicar el año agradable del Señor.
Evangelio según San Juan, uno de los dos primeros discípulos de Jesús. Nótese que discípulo no es lo mismo que apóstol. Capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan lo que dijo Abraham a Isaac en Génesis 22? Jehová mismo se proveerá de cordero para su holocausto. Juan capítulo 1, verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí la vaca de Dios, he aquí el toro de Dios, disculpen. Dice: He aquí el Cordero de Dios. Veamos ahora algunos versículos luego de la muerte del Mesías. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Veamos ahora algo del mal llamado Apocalipsis, ya que su verdadero nombre es Revelaciones, revelaciones de las buenas noticias para los que esperan en Cristo, y Apocalipsis es solo para los que están fuera de su cobertura. Revelaciones capítulo 5, verso 12, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El libro de Revelaciones es el último libro de la Biblia. Ahora leeremos un versículo del último libro de la Biblia y del último capítulo. Capítulo 22, verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Prestemos atención a lo que dice el capítulo 13 en su verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces tenemos que era un cordero desde el principio del mundo, durante toda la historia bíblica, cuando lo sacrificaron, cuando resucitó, al final de la historia bíblica, y no entendemos que un cordero no puede tener 3 años y medio. Ahora, de algún lado tiene que salir esa teoría y esa doctrina que sustenta a más del 96% de las denominaciones cristianas del mundo. Verán, si las personas entendieran que toda religión es contraria al Creador y a sus santas escrituras, entenderían que la Biblia llama en el libro de Revelaciones a la Iglesia Católica la madre de todas las rameras, porque una madre debe tener hijas. Pero eso es algo de lo que hablaremos luego. Antes de mostrarle la cronología bíblica, quiero mostrarles rápidamente un ejemplo de cómo se hacen las doctrinas y mandamientos de hombre. Mateo capítulo 2,
verso 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. En primer lugar, no hay ninguna escritura de los profetas donde se mencione que ha de ser llamado Nazareno. Los profetas dicen que sería llamado renuevo, o en el original hebreo, Natzer. Y Natzer es un término hebreo utilizado única y exclusivamente al olivo y se refiere a un retoño que nace en un tiempo distante y en un área un poco distante de la raíz original. Por eso la escritura dice que habitaría en Natzer de Galilea para que fuera llamado el Natzer, o lo que nosotros entenderíamos en la traducción, habitaría en el renuevo de Galilea para que fuera llamado el renuevo de la casa de David. Entonces, vayamos al único versículo y solo uno que sustenta un ministerio de 3 años y medio. Se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Pero ¿cómo sabemos que ese versículo no va allí? O por lo menos la palabra Pascua. Este versículo está insertado en el único milagro que los 4 evangelios registran al mismo tiempo, que es la alimentación de los 5.000. ¿Recuerdan que comentamos que Juan era uno de los 2 primeros seguidores de Jesús? Eso confirmamos en su propio evangelio, en el capítulo 1, verso 37. Luego de que Juan el Bautista anunciara por segunda vez a Jesús como el Cordero de Dios, el verso 37 reza: Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. El verso 40 nos dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entre los versos 43 y 51, Juan nos narra cómo Jesús hizo el llamado a Pedro, Felipe y Natanael. Luego Juan arranca en el capítulo 2 hablándonos del milagro del vino en las bodas de Caná, lo que ningún otro evangelio registra, ya que los primeros llamados no tendrían evangelio. Vamos a rastrear al Mesías a través de los 4 evangelios, sin olvidar que son 3 fiestas solemnes a las que estaba obligado a asistir, que son Pascua, Tabernáculos y día 50 o Pentecostés. Esto sin mencionar que aparte de esa palabra Pascua en el verso 4 del capítulo 6 de Juan, no encontraremos su asistencia por segunda ni tercera vez a las fiestas de peregrinación. Luego de convertir el agua en vino en las bodas de Caná, nos dicen los evangelios que está en Galilea. Lo leemos en el capítulo 1, verso 43 de Juan, capítulo 4, verso 14 de Lucas, capítulo 4, verso 12 de Mateo y capítulo 1, verso 14 de Marcos. De ahí pasamos a Capernaum. Lo dice Juan, verso 12, capítulo 2. Marcos, verso 21, capítulo 1. Mateo, verso 13, capítulo 4. Luego Juan nos dice, en el verso 13 de su capítulo número 2, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. A partir de allí, Juan, hasta la mitad de su capítulo número 3, nos narra los pasajes de Nicodemos y 4 sermones más.
En el verso 22 nos dice que estaba camino de Judea y se quedó hasta su capítulo número 4. Los otros evangelios nos van narrando que camino a Jerusalén entró nuevamente a Capernaum y allí sanó a un paralítico. Lo confirma Lucas capítulo 5 verso 17, Mateo capítulo 9 verso 2 y Marcos capítulo 2. Mediante toda la narración de ese trayecto y antes de que empiecen a narrar los sermones en las sinagogas y en el Monte de los Olivos, nos narran el pasaje donde los discípulos espigan el día de reposo. Marcos 2:23, Lucas 6 y Mateo 12. Juan capítulo 4 versos 3 y 4 nos dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y nos narra el pasaje de Jesús con la mujer samaritana hasta el verso 42. Los otros evangelios nos dicen que luego de salir de Jerusalén y pasar por Judea, atendió una multitud en las costas de Tiro y de Sidón. Marcos capítulo 3, verso 7 y Lucas capítulo 6, verso 17. Luego de atender a la multitud, sana al siervo de un centurión, entrando en Capernaum. Lucas capítulo 7, Mateo capítulo 8, verso 5. Juan nos confirma la entrada en Capernaum en el verso 46 de su capítulo número 4. Luego, en el verso 1 de su capítulo número 5, Juan nos dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Entonces Jesús sube a otra fiesta de los judíos, pero ya sabemos que en el capítulo 2 y 3 de Juan se nos habla de la primera Pascua de Jesús, y en el capítulo 4 se nos habla de su salida y regreso a Galilea, lo que quiere decir que esta fiesta tan cercana no puede ser otra que la fiesta de los 50 o Pentecostés. Esta fiesta se celebra contando 50 días a partir del primer sábado luego de la Pascua, y era una de las 3 obligatorias de subir a Jerusalén. En ella se celebra la entrega de la ley de Moisés. Por eso el Mesías, al resucitar, estuvo 40 días apareciendo, y al 10º día de haber subido al cielo, derramó la promesa de su espíritu para cumplir con la Torá, quiere decir instrucciones. Los otros evangelios nos van narrando la subida nuevamente a Jerusalén y varios de sus sermones. Mateo 8, verso 28, Lucas 8, verso 26, nos hablan del endemoniado de Gadareno, el pasaje donde los demonios van a los cerdos. También encontraremos en su paso nuevamente por Jerusalén los pasajes donde sana a la hija de Jairo y la mujer que tocó el borde de su manto. Mateo capítulo 9, verso 18, Marcos capítulo 5, verso 21 y Lucas capítulo 8, verso 40. Llegamos al capítulo número 6 de Juan. En su verso número 1 nos dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Luego de esto se nos narra la alimentación de los 5.000, el único milagro registrado
por los 4 evangelios. Se encuentran en Mateo, capítulo 14, verso 13, Marco, capítulo 6, verso 30 y Lucas, capítulo 9, verso 10. Todo el relato de la alimentación de los 5.000 es básicamente el mismo, exceptuando el verso número 4 del capítulo 6 de Juan. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Hagamos un ejercicio y acuérdense de él por un momento. Leeremos así: y estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. El verso 16 de este capítulo de Juan nos habla de cómo Jesús caminó sobre el mar luego de alimentar a los 5.000. Lo registran también Mateo capítulo 14, verso 22 y Marcos capítulo 6, verso 45. El capítulo 6, verso 53 de Marcos y 14, verso 34 de Mateo nos dicen que la barca llegó a Genesaret. Luego nos narran varios sermones, al igual que Juan, hasta el capítulo número 7, donde nos dice que regresó a Galilea, algo que confirman Mateo 15:32 y Marcos capítulo 8. Acá se nos habla de la alimentación de los 4.000 en Sidón, frente al mar de Galilea. El capítulo número 7, verso 10 de Juan nos habla de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Por eso, propuse que cambiáramos por un momento la palabra Pascua del verso 4, porque la fiesta de los tabernáculos se realiza 3 meses después de la de Pentecostés y era la que estaba cerca. Mateo, capítulo 17, Marcos, capítulo 2, verso 2 y Lucas, capítulo 9, verso 28, nos hablan de la transfiguración. Esto sucedió en el camino hacia la fiesta de los tabernáculos y lo sabemos porque el verso 4 del capítulo 17 de Mateo nos habla de cómo Pedro sugirió construir enramadas para Elías, Jesús y Moisés y pasar allí la fiesta de los tabernáculos. Juan, hasta el capítulo número 10, nos habla de los sermones que Jesús dio durante la fiesta, al igual que lo hacen los otros evangelios. Lucas, capítulo 18, verso 15, Mateo, capítulo 19, verso 13 y Marcos, capítulo 10, verso 13, nos cuentan la bendición de los niños. El capítulo 10, verso 32 de Marcos, 18, verso 31 de Lucas y 20, verso 17 de Mateo, nos dicen que Jesús volvió a subir a Jerusalén. Esto lo confirma Juan en el capítulo 10, verso 22, donde nos dice que había subido a la fiesta de la dedicación. En esta fiesta se conmemora el 25 de diciembre el haber recuperado el templo de mano de los griegos, que lo habían profanado instaurando una estatua de Zeus y sacrificando cerdo en el altar. Unos pocos sermones después nos narrarán la entrada triunfal en Jerusalén sobre el pollino. Mateo 21:1, Marcos 11:1, Lucas 19:28 y Juan 12:12. A partir de allí sabemos que se dan las señales antes del fin, la última cena y el jardín de Getsemaní. A partir de allí lo inspeccionarán durante 3 días, tal y como se hacía con los corderos en el templo, hasta que fueran pronunciadas las palabras:
no hallo defecto en él, y fuera sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se convirtiera en el sumo sacerdote al decir las palabras que por casi 2000 años mencionaba el sumo sacerdote del templo: consumado es. Podríamos extender mucho más este video, pero solo nos quedaría hablar de cosas que no se encuentran en la Biblia, de cómo Eusebio y su mala interpretación de la semana 70 le dieron a Constantino en el siglo XIV el poder sobre todas las religiones y supuestamente el principado sobre los papados. Podríamos hablar de cómo al colocar historia del papado en cualquier buscador, notaríamos que la fecha de inicio la colocan como 30 o 33, por si acaso a alguien se le ocurre leer la Biblia. Podríamos hablar de supuestos, de imaginaciones, de interpretaciones, pero ese es el trabajo de los que se hacen llamar teólogos, que no son otra cosa que unos enterradores de la fe. Recuerden que no vamos a tener excusa, no vamos a poder decir fue que me engañaron, le vamos a echar la culpa a Eusebio, porque estaríamos haciendo lo que hizo exactamente Adán cuando le dijo a Dios: es tu culpa porque tú creaste la mujer. Y ella le dijo: es tu culpa porque creaste a la serpiente. Lean la Biblia.